Hola amigos de Megavisión, feliz tarde, estamos aquí en tu espacio, tu guía legal. Estoy acompañada de una grandiosa invitada que aparte de ser una mujer maravillosa, es súper inteligente, brillante y el día de hoy nos está acompañando para brindarnos unos tips especialísimos en su área. Doctora Noraida, bienvenida. Bueno, muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya saben que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y aquí estamos nosotros para hablarles lo que día a día es más común en el ámbito femenino. No simplemente es la moda, es el estilo y es la imagen. Hay cosas un poquito más allá, trascendentales, que realmente hacen la vida de una mujer bastante interesante. Su educación, su profesionalismo, su ética, su maternidad y todo aquello que convive entre esos elementos de poder criar, trabajar e incluso dirigir empresas, gobierno y otras instituciones que se asemejen a ellas. Es por eso que hoy vamos a iniciar, mucho se nos ha hablado, doctora, en relación a cómo debería ser una mujer. Todos estos estándares o estas ideologías en relación a ciertas materias, unas deberían ser rubias, otras más delgadas, otras un poco más blancas, pero poco se habla de lo que realmente es la esencia de ser mujer. Sí, fíjate que ahorita en la actualidad hay mucho estereotipo. Si una mujer debe ser súper elegante, o una mujer debe estar bien vestida, o una mujer para que supuestamente sea una mujer eficiente, ¿no? Sin embargo, fíjate que nos ponemos a analizar, yo creo que todo va a depender y debe depender de nosotros. Ser emprendedoras, de estudiar, de no solo en el ámbito en que tú te puedas desarrollar, ¿sí? Si tú quieres ser una profesional, bueno, afíncate y ubícate en el área profesional. Si tú vas a ser, por ejemplo, y quieres ser una ama de casa, bueno, también, ¿verdad? Estúdiate en tu ama de casa. Pero lo importante es esa esencia de mujer. ¿Qué ha pasado en la actualidad, en esta historia de como mujer que tenemos? Y fíjate que no solo a nivel de nosotros, Venezuela, a nivel mundial, esa discriminación que siempre ha existido, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer, esa desigualdad que ha existido entre ese hombre y la mujer. Pero si tú te pones a analizar históricamente, ¿qué ha pasado? Tenemos marcado, y siempre ha sido materia de mi estudio, el patriarcado. Tenemos un patriarcado muy marcado, pero no es nuevo. Bueno, creo que históricamente, yo creo que no hay tiempo. No hay tiempo atrás, no hay un tiempo determinado, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo importante aquí? Seguir adelante, y creo que la creación de leyes, y soy categóricamente que defiendo a la ley de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque es una ley que si tú la analizas, es excelente, pero hay que saber aplicarla. Doctora, ¿por qué generar una ley exclusivamente para la violencia a las mujeres? Porque muchas se preguntarán, nosotros que estamos en el ámbito y que hemos estudiado, evidentemente, la trayectoria del derecho, se preguntará ¿por qué? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué países latinoamericanos, por esencia, tienen esta preferencia o esta ideología tan marcada en la defensa de los derechos de las mujeres? Fíjate tú, voy a hablar de Venezuela. Venezuela suscribió la Convención de Belén do Pará, donde en esa convención estableció, en uno de sus artículos, que la obligación que tiene el Estado, en este caso firmante, de garantizar los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Si te pones a analizar a nivel de varios países, existen leyes especiales, no todos. Son muy pocos los países que tienen leyes especiales. Ley de violencia contra la mujer. Pero ¿qué hizo Venezuela? A través de ese convenio suscrito, se preocupó, llamemos así, de decir, oye, si estamos obligados, porque firmamos un convenio donde dijimos que el Estado debe garantizar esos derechos de la mujer, pues vamos a la creación. Aquí, de hecho, existía una ley, que era la Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia. Esa ley era, los sujetos activos y pasivos eran indiferentes, podía ser cualquiera. Lo único que en su artículo 4 establecía quiénes estaban incluidos en esa ley, que era las circunstancias en el canón que tienen que ser familiares. O sea, y no importaba si era hombre o mujer que denunciaba, pero siempre y cuando era el papá, la mamá, el tío, el hermano, tornaba parte de ese entorno familiar, entonces allí lo cubría esa ley. En el 2007 se cambió totalmente el paradigma y Venezuela creó, digamos, hubo entre comillas una reforma, pero realmente fue una creación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. En esta ley se estableció
todo el procedimiento, las formas de violencia, los tipos penales de violencia y cómo la especialidad que tuvo esa ley. Doctora, ¿cuál es el objeto y la finalidad precisa de Fíjate, esta ley para...? El objeto como tal de esta ley fue precisamente garantizar, ¿sí?, los derechos fundamentales de la mujer para una vida libre de violencia. ¿A través de qué? De esos procedimientos con un solo fin de prevenir, de atender, de sancionar y de erradicar los delitos de violencia contra la mujer. E incluso va más allá, busca también proteger estas víctimas que son especialmente vulnerables. ¿A través de qué? De programas, a través de la misma ley, ¿verdad? Que tiene. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Por ejemplo, la ley va a establecer las medidas de protección y seguridad que tiene esa víctima al momento de denunciar. Y esa obligación que tiene ese órgano receptor de denuncia, valga la redundancia, de recepcionar y de imponer de inmediato esas medidas de protección. ¿Con qué fin? De garantizar precisamente que no se viole derechos fundamentales, porque son derechos fundamentales, lo estableció en la última reforma, derechos humanos, sí, ¿verdad? Que las favorezcan como tal. Doctora, formas y tipos de violencia, porque es que a veces nosotros nos cerramos y nos negamos a unos red flags o esas alarmas que se encienden y que nosotros decimos, no, pero yo no considero que eso sea violencia, o lo que está viviendo mi hermana, no, eso no puede ser violencia, o quizás lo que yo misma estaré viviendo, para mí no puede ser violencia, porque es que me está pasando a mí, entonces para mí no me puede pasar, porque los paradigmas se reflejan en eso, en que quizá según la presencia o como nos desarrollamos en el campo tanto económico como cultural, no pueden entenderse ciertos tipos de violencias, y pues sabemos que entre tantas violencias existe incluso una que es depresión económica, pero quiero que me amplíe un poquito más todo ese tema. Bueno, fíjate tú, ¿qué pasa? La misma ley te establece cuáles son las formas y tipos penales de violencia, ¿no? Y qué es importante destacar aquí, las formas de violencia, como dices tú, creo que el punto clave aquí, que los sujetos, tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo en la ley. El sujeto activo, ¿sí?, siempre va a ser la mujer. Perdón, con una excepción, perdón, el hombre, con una excepción que en algunos casos de delitos puede ser una mujer, perfecto, pero son excepciones. El sujeto pasivo aquí siempre va a ser la mujer. Hablo mujer en sentido general, niñas, adolescentes, mujer. ¿Qué pasa? Si tú te pones a analizar estas formas que afectan a la mujer, tenemos, por ejemplo, las amenazas, las violencias físicas, las violencias institucionales, acoso, hostigamiento, la trata de mujeres, de niñas y adolescentes, el tráfico de mujeres, de niños y adolescentes, las violencias institucionales, tenemos el acoso, hostigamiento, acceso carnal. Ahorita en la última reforma, fíjate que cambia y se dice que es violencia sexual, acceso carnal, ya deja de ser también antes se decía el abuso sexual sin penetración. Eso se encontraba antes, era en Logna, y sin embargo ahora, y la pena incluso es más alta. Entonces, también quiero aclarar que no toda forma de violencia que establece la misma ley es delito. Por ejemplo, se habla de violencia sexual en relación de pareja, pero cuando vamos a buscar la tipología, no la dice exactamente, sino habla del sentido general, la violencia sexual, por ejemplo, o el acceso carnal, o la víctima especialmente vulnerable. Entonces, allí, pues, lo importante es que las mujeres sepan, chicas, que realmente cuando están en presencia de delitos, perfecto, y qué hacer al momento de que tu amiga, tu hermana, tu compañera esté pasando por hechos que de repente tú creas que no son delitos y sí son delitos. Exacto. Y que puedas acudir o ayudar, porque fíjate qué ha pasado y sigue pasando en la actualidad. Mira, vale, eso no es problema mío, eso es problema de ella. Yo no me voy a meter porque eso después se reconcilie. Entonces, porque entre problemas de marido y mujer nadie se debe meter. Esa era la máxima que nos enseñaron toda la vida. Lo que estamos hablando de los roles de la sociedad. Las consecuencias son trágicas. Son trágicas. Entonces, y fíjate que lo triste, y por qué digo triste, por mi máxima de experiencia, cuando llegan los femicidios. Sí.
Entonces, Y sus después, pérdidas irreparables. y después que están muertas, porque como fiscal lo viví no una, sino muchas veces, ¿sabes qué es triste? Que cuando se privaba de libertad a ese presunto agresor que mató a su esposa, que tenían 2, 3 hijos, Wow, sí. y tú tenerlo allí en una sala, en una audiencia, imputándole el delito, y tú dices, ¿y esos niños? O sea, ¿por qué no pensaste En las consecuencias. en las consecuencias? Mataste a tu esposa, es esposa, como lo quieras llamar, tu novia es novia, pareja es pareja, pero tienes unos niños allí. No, y el daño psicológico y moral que queda para el resto Para de la el vida. resto de la Y vida. es un colectivo. Y al final, ¿el qué? Preso. Y estos tipos de delitos, por ejemplo, el femicidio no tiene beneficios procesales. Entonces la pena es 30 años. Y 30 años te tienes que cumplirla completa. Doctora, tocando ese tema, que es bastante interesante, de verdad, yo quisiera saber cómo podemos ayudar. O sea, cómo aconsejamos a qué entes podemos denunciar, quiénes pueden denunciar y cuáles son los órganos competentes que pueden brindar esas ayudas primarias al momento de la denuncia. Sí, fíjate, es muy importante, ¿no? En primer lugar, puede denunciar la víctima directa, llamémosla, que es la mujer agredida. Puede denunciar la víctima indirecta en caso de los femicidios, sus familiares, pero también las víctimas indirectas entran aquí, los familiares. Si yo estoy observando que mi hermana es agredida físicamente, yo debo y tengo la obligación de denunciar. ¿Que se reconcilien o no? Es tu derecho, es tu deber de denunciar. ¿Por qué? Porque estás garantizándole ese derecho a que precisamente no ocurra más allá, que siempre las consecuencias nefastas es un femicidio. Puede denunciar, incluso tienen la obligación de denunciar los órganos de salud, las instituciones público-privadas de salud, por ejemplo, una violencia sexual. Perfecto. Si llega a un hospital, una víctima de violencia sexual, tiene la obligación ese médico, esa médica o esa enfermera de denunciar. En caso de la violencia psicológica, allí que hay que practicar un poco más de un estudio un poco más profundo. Los psicólogos, los psiquiatras pueden hacer esas denuncias. Sí, esos son, en primera instancia dice la ley que son privados, es la instancia, o sea, de la víctima directa. Sin embargo, puedes denunciar cualquier de eso que te estoy diciendo, los familiares. Perfecto. ¿Y qué pasa? Lo importante allí es que la víctima se deje ayudar. Porque, como tú lo dices, el delito de violencia psicológica, por ejemplo, es un delito continuado, es un delito que es esos tratos crueles, humillantes, vejatorios, que atentan contra esa estabilidad emocional o psíquica de la mujer. ¿Qué pasa? Para eso, vamos a hablar en materia legal. ¿Qué necesito yo, por ejemplo, como si fuera fiscal? Necesito, por supuesto, que tú seas valorada psicológicamente, psiquiátricamente, y me dijeran en ese informe médico, psiquiátrico o psicológico, mira, sí, ella está afectada emocionalmente, psicológicamente, por esos tratos o por esas humillaciones que le ha realizado su esposo, su pareja, durante tanto tiempo. Entonces, sí es importante que la víctima reconozca que está siendo afectada y por ese motivo ya necesita esa ayuda que debería ir a los órganos, ¿verdad? Que se puede, por ejemplo, el Ministerio Público puede acudir a cualquier órgano policial, a un consejo de protección, en caso de que no existan órganos policiales, los tribunales municipales, ¿verdad? Por lo menos en los casos de los pueblitos. Pero vuelvo a repetir, mira, es importante y yo creo que es mi sugerencia, no solo es denunciar, mira, voy a denunciar, bien sea la víctima directa o el familiar, sino no solo es que voy a denunciar, es que tienes que activarte en ese proceso. Sé que es tedioso, pero para eso es una investigación penal, porque la investigación penal es para determinar responsabilidades penales. Entonces yo puedo tener una denuncia, puedo decir, mira, sí, yo te creo, como no, tú estás afectada, pero si yo no tengo otras pruebas, si yo no tengo una prueba de certeza que me diga efectivamente está afectada psicológicamente por ese señor o por esa pareja, dime tú cómo llevamos ese proceso a un tribunal. No, y que aparte de todo, yo creo que el consejo aquí más importante es que de verdad uno cree en uno mismo. Entonces, al uno creer en uno mismo, tiene la capacidad de poder saber qué le está afectando.
que no pertenece a su ámbito de armonía Es correcto. y que no debe seguir permitiendo. Entonces, para poder hacer estas Correcto. denuncias. Y muchas veces la mujer, y fíjate que ocurre, digamos, por lo que estamos hablando al principio del patriarcado, llegó un momento en donde la mujer, no, mira, yo no denuncio porque ¿qué pasa si yo me divorcio o si yo voy y denuncio? Él es el que me mantiene, entonces yo no puedo denunciarlo, yo tampoco lo puedo meter preso por mis hijos o porque fíjate tú, entonces ¿de qué voy a vivir yo? Sí. Entonces hay una Justificación justificación innecesaria. y como es algo tan, ¿cómo te explico? Se une, pues, es decir, no puedo, pero ya va, tú eres una mujer que puedes, porque te da miedo denunciar, te da miedo quedarte sola, pero a veces pregunto, ¿qué es mejor o qué es peor? Que unos niños vivan una situación de golpes, de gritos, son traumas. Sí. Mira, por máxima experiencia, esos niños son traumados. Y tienen esa misma cadena. Y van a tener esa misma cadena. A veces me criticaban y yo decía, no, van, porque están observando. Ellos van a normalizar. Y van a normalizar y entonces son esos futuros que puede pasar, que entonces, consigue una pareja la hija y, no, pero es que si mi mamá aguantaba golpes, pues yo también aguanto golpes. Entonces son patrones que se van repitiendo. Entonces, ahí pregunto a la mujer, ¿vale la pena eso? O vale la pena decir, mira, ya yo hasta aquí, yo no aguanto más golpes, ya yo no aguanto más violencia, por ejemplo, psicológica o más amenaza, entonces yo hasta aquí denuncio. Yo también he tenido casos donde las mujeres, o tuve casos, perdón, yo hablo como cuando fui fiscal, yo tuve casos donde la mujer se decidía y denunciaba y después me daban las gracias. Doctora, mire, si yo no hubiera hecho esto, yo hubiera seguido. Es así. Y ahora mira, estoy emprendiendo, Soy una nueva mujer y un nuevo ser. renovada. Y yo, felicitaciones. Claro O sea, que fíjate, sí se puede. Todos los procesos son muy difíciles. Son muy difíciles, Y los cambios son difíciles. todo. El Y nosotros sistema- tenemos naturalmente resistencia al cambio, porque es una naturaleza propia del ser Nos da humano. miedo. Y todos nos da miedo. Nos Y da más miedo. ahorita en esta sociedad que, bueno, lamentablemente todos son jueces, todos son testigos, todos son, o sea, aquí todo el mundo critica, pero realmente nadie sabe lo Nadie que cada sabe quien vive en su propio lo que hogar. nadie vive en su hogar. Entonces, bueno, esas son las experiencias. Doctora, un consejo que usted quisiera darle a todas nuestras televidentes realmente en este homenaje que se le está desarrollando a ellas mismas como mujeres y a Como nosotras mujeres. como que tenemos esta ventana para poder ayudarlas a que cada una mejore un poco más en su proceso y que sepa cómo vivir su proceso. Cómo vivir. Mi consejo. Como te dije, como mi máxima experiencia como fiscal, tienen que denunciar, o sea, no permitir más abusos, de ningún tipo de abuso. Como les digo, si tú le permites una cachetada, un golpe, eso va siempre, una amenaza, eso siempre va en progreso. Siempre va subiendo. ¿Y qué pasa? Que si tú no le pones término, ojo, yo creo en el hogar, ¿no? Ojo, yo creo en el hogar, estoy felizmente casada, tengo mis 2 hijas, o sea, Hermosas. yo soy de verdad feliz. Yo lo que digo es que no, la mujer debe tomar conciencia si está inmersa en hechos que constituye o que crea que efectivamente la están afectando física, psicológica, sexualmente, deben tomar conciencia y deben denunciar. Deben denunciar, para eso están las medidas de protección y seguridad, para eso están los tribunales especiales de materia de violencia contra la mujer y llevar su proceso, para así seguir adelante. Creo yo, como yo también tengo mis clientas y les digo, tienen que hacerlo y pasar la página. Sí. Siempre las acompaño. Cuando soy la abogada, ahorita como defensora o apoderada judicial de la víctima, siempre las acompaño hasta lo último, porque considero de que uno debe acompañarla. Sí, claro, el Acompañarla acompañamiento es vital. en todo ese proceso, llegar a un tribunal, a veces no es fácil porque de repente les da miedo, no estoy acostumbrada a esto, tengo miedo de que pueda pasar, pero fíjate tú, de verdad, la mayoría de los casos han salido excelentes. Así es. Y de verdad me han dado las gracias, doctora, gracias, porque de verdad que no hubiera sido por usted, yo creo que yo no lo hubiera hecho.
Y es difícil, pero ahí está. Sí, las redes de apoyo, esas redes de apoyo yo puedo garantizar de que también generan mucha confianza, amigas, primos, familiares, Sí, señor. vecinos que conozcan de algunos de estos casos también ayúdenlas. Su denuncia es vital, quedarnos callados nos convierte en cómplices silenciosos que después genera una tragedia que es irreparable. Y a ustedes, mujeres hermosas, les puedo decir que todo en esta vida pasa, así que vívanla, pero con muchísima autoestima y con mucho brillo, porque para eso estamos aquí, para brillar. Feliz tarde y quedamos aquí en contacto con la doctora para una próxima cita, porque evidentemente el tema es demasiado amplio y tiene muchas áreas que tocar. Y esto fue Tu Guía Legal aquí en Megavisión.